idea sobre las vocaciones que es así. Un chico tiene mucha facilidad para dibujar, por ejemplo, pero también para subirse a los árboles, también para hacer matemáticas, etc. Al final va renunciando a una, a otra posibilidad, que son posibilidades de ser. Ya no se sube más a los árboles, no practica ningún deporte, etcétera, etcétera. Y al final le queda una. Y esa una la llama vocación. Entonces, pero en mi caso tenía menos a descartar, porque por empezar no me subía a los árboles, era malo para el fútbol, terrible, matemáticas no comprendía para qué servía, entonces todo lo que era así, bla bla bla, sensitivo, la historia, la parte de relato, literaria y demás, eso siempre me gustó, pero me atraía mucho más las figuritas. Y así como chicos dicen, este auto, los concursos que hacen los chicos, quién sabe más reconocer automóviles, yo lo hacía con los pintores. Yo iba, porque me tenía 10 años, 11 años, iba con mi padre al Salón Nacional y yo le decía, este fulano, este sultano. Bueno. Y secretamente quería ser pintor. Lo que pasa es que una cosa es querer ser pintor y otra cosa es tener como una gran facilidad. Tenía una pseudo facilidad, pero no una gran facilidad. Y entonces tenía como mi complejo. Entonces yo decía, bueno, si no soy pintor seré crítico. Y si no, como mi padre era crítico, entonces tenía rival. Pero entonces me interesaba ser crítico. Y dice, y si no, seré dibujante. Porque yo decía, y bueno, si no accedo al color, por lo menos llegaré a la... Pero en el fondo siempre quise ser pintor. Cuando me tocó entrar en el bachillerato, yo quise entrar en la escuela superior, en la Belgrano, que es equivalente a un secundario pero de artes plásticas. Pero mi padre no quiso. Mi padre dice, primero hacer el bachillerato y después vemos. Cosa que me pareció una buena opción. Ahora creo que fue una buena opción. Terminé el bachillerato y quería seguir estudiando pintura. Y entonces entré en el taller de Horacio Butler, simultáneamente que entraba en la Facultad de Derecho, por un empuje familiar. Mi padre era abogado, bueno, en fin. Pero la Facultad de Derecho, aparte de conocer chicas y entre otras cosas, conocí a mi mujer en la Facultad de Derecho y conocer una cantidad de tipos que después han sido figurones de la política. Aparte de haber hecho la política interna ahí en la facultad, eran años en que casi todos los estudiantes estaban enrolados en el antiperonismo agudo. Aparte de eso, no me recibí de abogado. Muchas veces me preguntan a mí, ¿cuál es el pintor que más me influyó? Pregunta que me fastidia mucho, porque es como decirme, usted que es medio tarado, ¿de dónde sacó alguna idea? Y en ese caso entonces me gusta contestar con una butad. El pintor que más me influyó fue Perón. Aparte de la butad, algo quería decir eso. Quería decir que el sentimiento de ruptura de algo, eso que luego, el sentimiento de ruptura, el sentimiento de fuerte presencia de contexto, lo sentí a través del fenómeno del peronismo. Muchas veces me preguntan si yo recibí influencia de Ensor debido al cuadro de Ensor, que es la entrada de Cristo a Bruselas, donde hay carteles y hay estandartes, como si
los movimientos, como si eso fuese comparable a los movimientos de masa que había sido el peronismo. A mí me fastidia esa pregunta, que por otra parte está referido a un cuadro mío que se llama Introducción a la Esperanza, donde los cuadros y los carteles que tiene esa multitud están por encima de un bastidor y invaden el espacio real en otro sobrepasa la dimensión del bastidor donde está la multitud. O sea que el planteo visual es totalmente distinto al de Ensor, pero además es como si yo no hubiese vivido intensamente la época del peronismo. A mí, yo fui testigo visual y directo del incendio de las iglesias y del Jockey Club, y pinté un cuadro que se llama El incendio del Jockey Club. En fin, en ese contexto está el otro cuadro que yo también pinté. El año 51, 52, donde fui. Yo era un adolescente discutidor, de eso que discute todo, ¿no? Y en un momento Butler me dijo que no tenía nada más que enseñarme, por lo cual no me estaba dando un título, sino me estaba dando una patada donde corresponde, ¿no? Pero lo veía y lo invito a mi exposición. Yo tenía un miedo bárbaro, llego tarde, pero en ese momento de llegar tarde era como llegué 6:30, porque se inauguraba a las 6 en esa época y terminaba ya a las 8. Y él estaba esperándome en la puerta y me dice: hace media hora que lo estoy esperando, porque yo llegué temprano por si no me gustaba y me iba. Pero usted me ha dado una gran lección, porque haciendo exactamente lo contrario de lo que yo le enseñé, usted ha hecho una pintura que le ha dado un gran resultado. ¡Wow! Para mí era como si hubiese ganado el premio Nobel. Esa fecha me la voy a acordar siempre, el 5 de octubre del 59, porque ahí también nace no solamente mi propia seguridad, sino que nace mi amistad con los tipos más, por lo menos con 3 de los tipos más decisivos en mi vida. Alberto Greco, Jorge de la Vega y Rómulo Machón. Estaba también girando en torno a tomar una conciencia del contexto en torno nuestro. Entonces, ¿y qué era el entorno tal como nosotros lo sentíamos? Habíamos vivido el peronismo, habíamos vivido y estábamos viviendo el antiperonismo exacerbado. Del peronismo yo recordaba una cantidad de cosas muy vivenciales, pero no dejó de atraerme y fascinarme el peronismo en ningún momento. Es decir,
yo sentía que había algo que se rompía, algo nuevo, algo distinto. Lo sentía en la medida que un chico lo puede sentir, pero y iba a todas las manifestaciones, no como militante, para nada, porque era antiperonista, mi educación era antiperonista, pero era fascinado frente a esa manifestación. En el taller, mientras trabajábamos, empezó todo con diálogos entre Machaut y yo. Y eran épocas en que estaban de moda los movimientos. El movimiento del action painting en Estados Unidos, el movimiento informalista en España y también en Francia, pero en España había hecho como movimiento mucha presencia. Y la idea de movimiento para nosotros nos señalaba la idea más bien de mucha gente que de un ambiente cultural dentro de un país que se mete en un camino, ¿no? Grupo prácticamente ya éramos. Recuerdo también cómo vamos agudizando el planteo. La exposición mía en Bonino como ya dije, había tenido mucho éxito, pero yo le decía a Jorge de la Vega, me parece que me equivoqué, porque si yo pretendo revelar algo nuevo, no puede ser que tenga tanto éxito, porque entonces quiere decir que ya está todo supuesto. Entonces él me decía que quería romper el bastidor, cosa que lo hizo, pero después para volverlo hizo que salió y implicarlo otra vez en el bastidor. Y ahí vienen esas figuras volumétricas. Y yo hablaba de la sensación, como yo había extremado en la serie federal el clima, pero yo sentía que había muchos climas. Entonces yo estaba queriendo pensar sobre las rupturas de los climas, y eso me llevaba al concepto de ruptura de la unidad y de visión quebrada. El premio Di Tella, que se da el mismo día que se inaugura el Di Tella en la calle Florida. Y hay un premio internacional y un premio nacional. El premio internacional lo saca Machaut porque él había sacado un segundo premio nacional que se había hecho en ese momento, un segundo premio nacional Di Tella, que se había hecho en el Museo de Bellas Artes en la época Romero Brés. El premio principal lo había sacado Cronito Testa. Pero con ese motivo lo invitaron al internacional a él y sacan internacional. Y paralelamente se hacía un nuevo nacional que lo saqué yo. Bueno, lo cual ya fue como la consagración de nuestro grupo así en ese momento. Y yo elijo ir a Estados Unidos. Bueno, Nueva York un poco me impactó mucho en ese momento. Y mis planteos, aun cuando empezaba a surgir en Nueva York planteos a posteriori del pop art, pero que era
de frialdad, en el sentido de que no se sintiese la mano del artista, y yo estaba en todo lo contrario. Yo empecé a extremar mis planteos de asunción del caos y de despelote. Y entonces llegué a instalaciones, antes que la palabra instalación se crease. El caos es mi tema de fondo. En los años 60, cuando hablaba de asunción del caos, era en cierto modo asunción de la realidad. Y lo vivenciaba como contrastes, oposiciones y rupturas. Luego, cuando lo planteo en mi retorno a la pintura, era más bien, volvía a lo plano, y era más bien tensiones, pero tensiones visuales, vibraciones, tensión entre la línea negra y el color y las vibraciones. Ahora, el caos está entre los dos términos, en cierto modo. Entre tanto, también en Nueva York encontré unos jugando con la rigidez con una rigidez flexible que tienen los plásticos, los materiales plásticos, no los plásticos pintados, sino los materiales plásticos. Entonces me empecé la curiosidad de un espejo que se me presentó ante mis ojos haciendo flexiones, que era 2 tercios rígidos y una tercera parte curva, que lo que refleja es a una persona hasta el punto de la línea recta, y lo otro, donde empieza la curva, ya desaparece y es reemplazado por la imagen de lo mismo que está abajo. Por ejemplo, si está la curva va arriba y lo recto abajo, se ven los pies, las piernas, por ejemplo, y arriba que se ven las piernas invertidas otra vez, que reemplaza el torso y la cabeza. Lo había tomado con cierta alegría porque creía una cosa de esa época, que el arte se disolvía en la vida social, pero después me di cuenta que no se disolvía nada, y entonces me empezó a entrar angustia, pero ahí entonces fui a una terapia que era como los chicos, así yo dibujaba mientras hablaba, y así empecé a hacer mis propios mitos, y empecé a relacionar mis mitos con el paisaje. En ese momento leí un libro que me gustó mucho, de Paul Wertheim, que se llama Ideas fundamentales sobre el arte precolombino en México, pero que me ayudó a relacionar la naturaleza con mis propios mitos internos. Y ahí empezó una serie que se llamaba Naturaleza y los mitos, con lo que vuelvo a pintar. Me encontré en otra etapa. Volví de Estados Unidos, ya la beca Gómez se me había acabado, además volví, y ahí se me ocurrió abrir el Bárbaro con amigos, tenía que vivir de algo.
actualidad estoy en una serie que se llama Errores, Omisiones y otras desprolijidades, en la que también quiero ver el conjunto de lo que siento. Y es como una visión panorámica de la sociedad globalizada, de lo que nos queda de la sociedad globalizada. En este momento estoy me siento como un director de orquesta que dirige a todas sus partes distintas. Entonces de repente tiendo la mano y toca el de los años 60, otro toca el de los años 80 y así voy, pero quiero utilizar todas mis posibilidades de libertad.